7 de la mañana con 51 minutos, 7 con 51 minutos. Lo dicho, está ya con nosotros el doctor Esteban Ron, abogado catedrático universitario que nos acompaña en esta ocasión vía telemática. Doctor Ron, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido, gracias por participar en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera su primer pronunciamiento, tal vez si así gustaría hacerlo, respecto desde el ámbito legal, por supuesto, respecto a este nuevo capítulo que se mezcla entre la política y lo judicial con el allanamiento a figuras de la Revolución Ciudadana y la ex candidata presidencial Luisa González esta mañana. Este allanamiento que ha realizado la Fiscalía General del Estado, el expresidente Correa ha señalado que no han sido notificados de esta investigación, una investigación cuya identidad está manejándose de forma reservada, que no se ha seguido el debido proceso, acusan las personas implicadas en este allanamiento por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es el procedimiento tradicional, normal, legal en una situación de esta naturaleza? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Washington. Bueno, todavía estamos en un ambiente de especulación alrededor de lo que ha acontecido y en las primeras reacciones de redes sociales, ¿no? Yo también desperté con la noticia del allanamiento a Luisa González y a otras personas que participaron en el proceso electoral, inclusive en la asambleísta electa de 2023. De hecho, eso es lo que ha dado información la Fiscalía General del Estado, es decir, después de la muerte cruzada llamada por el expresidente Lasso para el periodo extraordinario. A ver, creo que podemos dar unas apreciaciones muy sencillas, siempre desde la expertise de uno, que no es el derecho penal. En cuanto a debido proceso, si es que se inició una investigación, se debió haber notificado siempre y cuando exista una denuncia en específico con nombres y apellidos. Y es lo que se ve en redes sociales, que en este caso, al parecer, es una denuncia reservada y anónima, lo cual podría constituirse más que denuncia en noticia criminis. Entonces, ahí no es necesario hacer esta notificación, por ejemplo, a Esteban Ron, de que recibió una noticia y que se ha iniciado una investigación. Esa es la fuente principal para ver si es que existe o no existe, como te digo, Licenia, una notificación inicial de investigación. De hecho, cuando se inicia una investigación en la Fiscalía, la primera actuación jurisdiccional que toma un agente fiscal o los auxiliares de los agentes fiscales es buscar a la persona en contra de quien se ha presentado la denuncia y notificarle con el inicio. Tal vez si esto pasó, si esto no pasó, digamos que se pudo haber ingresado por noticia crímenes. Entonces todavía esos detalles no conocemos. Uh-huh. Segundo, un tema, eso en el ámbito judicial. ¿Qué va a pasar? Bueno, si es que existió un allanamiento a Luisa González y otras personas, ¿qué buscan los allanamientos? Principalmente dispositivos tecnológicos, computadoras y teléfonos celulares, a efectos de realizar la investigación respectiva. No vamos a tener noticias de aquí en, al menos, creo yo, unas 2 o 3 semanas hasta que se pericien estos elementos tecnológicos, ¿no es cierto? Después la Fiscalía, igual, en un modus operandi que tiene, empezará a dar información poco a poco, ¿no? Tal vez no solo, de filtraciones esta vez creo que no haga, si hay sujetos procesados por filtraciones. La propia ex comandante Tania Varela está procesada por ese delito, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que solo lo que la Fiscalía le convenga se hará conocer, pero esto más sabremos por parte de los actores involucrados. ¿Qué puede venir también en este caso? Los testimonios. Serán llamados las personas, las que fueron allanadas principalmente, a rendir testimonios y veremos qué es lo que nos dicen. Eso es lo que te puedo decir. Uh-huh. En el ámbito político, en una reflexión me llamaba la atención y justo estaba hablando con unos colegas esta mañana, no sé si vieron que hay un presunto audio, de un medio venezolano en el cual se dice que Nicolás Maduro ha empezado a hablar respecto al financiamiento de campañas en Latinoamérica la semana anterior en el proceso federal en Estados Unidos. Entonces, si va a ser esto una estrategia política que deviene de esas declaraciones, le veo muy como te digo, no estructurado, porque lo que pasa en las Cortes Federales es súper reservado, ¿no? Es súper reservado, y eso no va a tener, por lo menos hasta que haya un pronunciamiento de jurado o de juez allá en Estados Unidos, no tendremos noticias. Entonces no creo que haya esa relación Maduro o estas declaraciones de Maduro con Ecuador como se especulaba. Uh-huh. Eso es muy temprano en Estados Unidos. Y la otra es
Hay el tema del financiamiento de ilícito de campañas viene siendo uno de los huecos y uno de los sesgos que tiene nuestro sistema electoral. Sí, se ha tratado de iniciar previamente otros casos. Recordemos que también hubo, pues, en la campaña de Andrés Arauz, cuando candidato a la presidencia, también hubo, pues, esta supuesta colaboración entre el fiscal colombiano y la fiscal Salazar Méndez, ¿no? Cuando vinieron con bombos y platillos y no se llegó absolutamente a nada. Ujú, Entonces, hasta ahí te puedo decir, no sé si se ujú. vaya a constituir en un caso emblemático y demás, pero ya había un barullo, y te lo digo, Licenia, porque yo he tenido varias entrevistas respecto de cómo opera, en este caso, la figura electoral, Ujú. no penal, del financiamiento ilícito de campañas. Y Entonces, ya precisamente, había un barullo en ese ajá, y sentido. precisamente sobre esa figura, doctor, yo le pregunto, si estamos en el inicio de una investigación, sea que tenga o no el debido proceso, una cosa que le quería ahí preguntar es que si es con la denuncia o si es con esta noticia crímenes, ¿se justifica un allanamiento sin una notificación previa, sin el debido proceso para que esas personas investigadas puedan enfrentar ese allanamiento por un lado y por otro, ya en el tema electoral como tal que usted decía, la consecuencia? Si estamos en un año preelectoral con miras a las seccionales, ¿qué puede pasar con la organización política en caso que este proceso avance en las diferentes etapas de la investigación? ¿Podría ser un obstáculo para que en este caso se presente candidatos o su vida jurídica corra peligro? El allanamiento no tiene que ser notificado previamente, Licenia. De hecho, por eso el allanamiento se lo realiza cuando existe un riesgo de fuga de información o, por ejemplo, para esconder los artefactos tecnológicos. Por eso no requiere de una notificación. Es un acto que se da en premura cuando existe riesgo de desaparición de la evidencia que luego podría constituirse como prueba. Sí, eso sí te puedo decir. Entonces no Ujú. iba a haber una notificación previa. Lo que sí te decía es que si hubo una denuncia, en este caso, tienen que recibir la notificación de haber sido sujetos denunciados, en este caso ya sujetos activos de una presunta infracción penal, las personas que están alrededor de eso. Eso es lo único que faltaría hasta aquí, ¿no? Ujú. Pero si es noticia criminis, no tenía que darse eso. Todavía falta dilucidar cómo se inicia el proceso de investigación. En lo electoral, digamos que es lo último que sucede. Sí, porque en el ámbito electoral tú requieres el tema de prejudicialidad. ¿A qué me refiero con eso? Cuando existe un financiamiento ilícito de campañas, tú requieres de una sentencia previa en lo penal Ujú. que te diga que efectivamente hubo de estos delitos, este tipo de delitos continuados en los cuales hubo manipulación económica, ¿sí? Y que se generó, en este caso, un universo monetario y que este efectivamente tiene un origen ilícito, ¿sí? Origen ilícito que puede ser delitos continuados como el narcotráfico, el lavado de activos, entre otros, ¿sí? Y que efectivamente mira lo que está sucediendo ahora, hay un presunto lavado de activos, ¿no es cierto? Ujú. Que ese lavado de activos, que primero que se dio ese lavado de activos, ¿sí? Que existe el delito de lavado de activos y que ese dinero de una u otra forma llegó a financiar una campaña. Eso es lo que se requiere en lo electoral. Y una vez que existe esta prejudicialidad, es decir, sentencia condenatoria ejecutoriada en lo penal, se puede iniciar el proceso de infracción electoral. ¿Cuáles son las consecuencias del proceso de infracción electoral? En este caso, son sanciones económicas al candidato, sea o no sea electo. Sí, entonces, bueno, sabemos que Elisa González no resultó elegida en ninguna elección, entonces ella tendría que devolver, o la sanción te establece, ¿no? La devolución hasta el doble del presunto monto que ha sido invertido ilícitamente en campañas. La pérdida de los derechos de participación política y la pérdida de derechos de participación política hasta por 4 años. Si es que hubiese sido una autoridad electa, pierde inmediatamente su cargo. Esas son las consecuencias en lo electoral, Licenia. Doctor Ron, quiero pedir un análisis que me parece de un tema que me parece muy de fondo, porque estamos justamente en este proceso de elección del nuevo o nueva fiscal general del Ecuador. Y lo que se evidencia es que esta importante función, esta importante autoridad ha sido instrumentada para la persecución política. Se evidencia, ha pasado en muchos de los casos. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad, doctor, que ahora tienen esta comisión que tendrá que designar al nuevo fiscal para
tratar de evitar, si es que es posible en un país tan descompuesto, que nuevamente incida la política en la nominación o elección del nuevo fiscal, para también evitar, aunque redunde, para también evitar que sea instrumentalizada la justicia, la fiscalía, con este objetivo de perseguir políticamente a los adversarios. Bueno, Washington, lo hemos advertido varias veces. De hecho, somos parte de una comisión ciudadana de veeduría de este concurso, no formal, sí, bueno, más que veeduría, seguimiento del concurso, algunas casas de estudio de Quito y de Guayaquil, y la ciudadanía civil organizada, así como fundaciones inclusive internacionales. ¿Cuáles han sido los resultados de este seguimiento al concurso que nosotros hemos tenido? El primero de ellos, básicamente, es que los comisionados, ¿sí?, no cumplieron con los requisitos básicos para ser parte de esta comisión, lo cual ya te genera igual un barullo alrededor de esta situación. ¿Es técnica o es conveniencia? Ahí tienes un tema inicial, ¿no? Hay una posible conveniencia política. Hay un error sustancial. Sí, recordemos que esta comisión tiene 10 miembros, son 10 comisionados que vienen de las funciones del Estado. ¿Sí? De estos 5 miembros que vienen de las funciones del Estado, con sus respectivos suplentes, solo una cumplía con los requisitos para mantenerse como comisionada, que era propiamente la delegada de la función de transparencia. Las otras funciones lo que hicieron es un irrespeto absoluto a la normativa. Sí, mira, por ejemplo, yo escuchaba a 2 periodistas, no conozco a las personas de la comisión, que decían que el delegado del Consejo Nacional Electoral era comunicador, cuando la experiencia te decía básicamente que tú requieres como comisionado por lo menos iniciativas en el tema de protección anticorrupción, iniciativas ciudadanas y derecho penal. Y ahí decía, bueno, en el tema electoral no es muy colindante el tema penal, pero el departamento jurídico del CNE es bastante grande. Entonces, por lo menos de ahí algún abogado que tenga algún otro tipo de formación podría ser parte de la comisión, pero mira, es un comunicador. Yo entiendo que es el comunicador fotógrafo de la presidenta del CNE. Entonces, esos errores sustanciales hacen que la comisión, que debería ser sostenida por parte de los comisionados de las funciones del Estado, tenga este tipo de vicisitudes. Eso ya te genera un tema de conveniencia y no de técnica. Y ahí es cuando se empieza a empañar el proceso. Sí, no te digo a ensuciar, sino a empañar el proceso de selección del fiscal. ¿Y por qué? Porque el fiscal, no quiero denostar otras autoridades bajo ninguna circunstancia, pero digamos que el fiscal viene a ser una figura no política, desde el deber ser, pero con especial trascendencia en el estado calamitoso que nosotros tenemos, político y judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el fiscal es, mal o bien, fijar una agenda política. ¿Sí? Y eso no está bien en ninguna democracia con contrapeso de poderes, pero sí va fijando una agenda política de acuerdo a una conveniencia en la prosecución de casos. Esa distorsión, ¿sí?, que tiene la figura natural del fiscal no es nueva. Ojo, no, esto ha venido sucediendo hacia atrás. Sí, y que se ha utilizado la fiscalía como un elemento no quiero irme a la extorsión ni nada, ni persecución ni nada de eso, sino como un tema de fijación de agenda política, ha sido básico décadas en el Ecuador. Sí, lo que se busca a través de este ejercicio de observancia es que efectivamente el concurso no tenga ningún tipo de distorsión a la naturaleza del mismo. Porque los riesgos posteriores, y hablemos de ahí sí, esos son altísimos, el riesgo institucional, el riesgo jurisdiccional y hasta el riesgo social pueden ser altísimos. En el riesgo político, mira lo que pasó hace un par de meses, Washington, el consejero Albán del CPCCS fue destituido por incumplimiento de requisitos para ser consejero cuando había una sentencia de mayoría del TCE que te decía que no tenía ningún tipo de incumplimiento. Y mira la inestabilidad que genera y así se lo destituye. Se va a buscar en ese caso que al nuevo fiscal se lo destituya por tener una comisión que posiblemente tuvo estos errores, haciendo un parangón hacia allá.
¿sí? Y la otra, por ejemplo, cuando un fiscal, que lamentablemente en esa figura distorsionada de generar agenda política no tiene una legitimidad social, va a pasar defendiéndose, o política, va a pasar defendiéndose ante la Asamblea Nacional, como lo que pasó con la doctora Salazar Méndez. Más de 20 comparecencias a la Asamblea Nacional. El tema de su tesis, el tema de su examen y sus actuaciones jurisdiccionales, ¿dónde quedan? ¿De acuerdo? Y de ahí si es que existiría un movimiento en cuanto a las calificaciones del fiscal o de la futura fiscal, tienes el riesgo jurisdiccional. Que procesos judiciales importantes y emblemáticos puedan tener errores jurisdiccionales que devengan en nulidades y se caigan. Y como decía, más en un estado calamitoso, catatónico y de implosión que tiene en este momento la función judicial Washington. Doctor Ron, llama la atención, bueno, este proceso se ha desarrollado en medio de denuncias de irregularidades desde que nació este proceso. Esto, la Comisión de Veedores alertó en su debido momento las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo a lo largo de este caminar para seleccionar a la comisión que él designará al nuevo fiscal o la nueva fiscal general del Estado. Pero a esto se suma ahora la Asamblea Nacional, que ha decidido también fiscalizar el concurso de selección para la nueva autoridad del Ministerio Público. Con todos estos antecedentes, ¿cree usted, a tener fiscal en los próximos meses, o este es un concurso que se va a quedar paralizado y el señor Alarcón se quedaría como fiscal subrogante un largo tiempo? Yo creo, en primer lugar, Licenia, antes de darte el diagnóstico, te voy a decir que el doctor Alarcón se va a quedar más tiempo en su cargo, ¿sí? El presidente Fantoni del CPCCS señaló que para agosto del 2026 tendríamos en el Ecuador o la nueva fiscal. Yo no creo que esto suceda. Sí, tenemos recién la primera acción jurisdiccional presentada por José Lito Orgüello, recordemos esto, sí, que no es que buscaba frenar el concurso, no, se frenó el concurso, pero él presentaba una acción de protección en una unidad en Guayaquil, en la cual pretendía volver a ser comisionado y pretendía se declarar vulnerados sus derechos. El proceso no se va a arreglar, Licenia. ¿Por qué? Porque los procesos, así como en lo electoral, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera, son una secuencia de actos, ¿sí? Y existe el principio de preclusión, es decir, los actos que se van configurando previamente a lo que estamos viviendo en la actualidad se declaran válidos hacia atrás y no pueden ser revisables. ¿Sí? Cuando se posesionaba, antes de posesionarse a la comisión de selección del fiscal, se hicieron las advertencias. La veeduría obligatoria que funciona con el concurso, la comisión y otros actores, inclusive medios de comunicación y periodistas, claramente señalaron que existían estas irregularidades. ¿Qué es lo que tuvo que haber sucedido? El CPCCS aprueba la formación de la comisión con 5 votos de 7. Quedaban 2 votos que votaron en contra, ¿sí? Y estas 2 personas, estos 2 consejeros, tranquilamente pudieron haber mocionado una, perdóname la cacofonía, revisión de los comisionados, pero no lo hicieron en el momento. Sí, es decir, tampoco es que hubo en este caso una salvedad a los 2 consejeros que votaron en contra, porque los cuerpos colegiados pueden hacer una revisión de sus resoluciones inmediatamente dentro del proceso parlamentario interno o como moción. Y eso está en las facultades de la ley del Consejo de Participación Ciudadana. No lo hicieron, ¿sí? Se ha cerrado, ha precluido esa etapa y se posesionó a la comisión. Ya no se puede hacer una revisión de eso. Sí, ya no se puede hacer una revisión de eso. Ahora hay un momento súper importante. ¿Qué ha sucedido el día de ayer? 2 comisionados de 2 funciones del Estado han renunciado, ¿no es cierto? Van a posesionar a sus suplentes en estos días y van a llamar a los nuevos suplentes, porque nunca se pueden quedar sin suplencias en estas comisiones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ojo, si es que estos nuevos comisionados que se van a posesionar no cumplen o incumplen con los requisitos de manera flagrante, de manera visible, ¿sí? Que ya te estoy diciendo, no los cumplen, porque solo 9 de 10 los cumplían, ¿no? No los cumplen y eso es visible, podría darse una revisión. Se abre una oportunidad para corregir
nuevamente el proceso, pero no creo que esto la verdad suceda. Si es que no se corrige este tema, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Acciones jurisdiccionales. En Cuenca, en Quito, en Guayaquil, donde sea, ¿no es cierto? ¿Dónde deberían presentarse? En Quito, porque hay una sentencia de la Corte que te establece y te dice que se deben presentar donde van a tomar los efectos jurídicos de esta sentencia, de esta acción. Entonces, en Quito se pueden llenar de acciones jurisdiccionales, pero además se puede trabar en otras ciudades. Y después, el concurso, no existen causales de nulidad o de anulabilidad del concurso, salvo que exista una decisión del Pleno del CPCCS, ¿sí? El Pleno del CPCCS, ante denuncias y ante irregularidades, puede declarar nulidades parciales o totales del concurso, ¿de acuerdo? Como te decía, hay un momento, hay una oportunidad en este instante, ¿sí? De que si los nuevos comisionados que no cumplen requisitos, como te decía, esto es evidente, puede declararse la nulidad de ese proceso, ¿de acuerdo? Y nuevamente seleccionar. Hay un error y hay una corresponsabilidad altísima acá de las funciones del Estado que no enviaron a comisionados que cumplían con los requisitos. Y recordemos que estos son los que sostienen a la comisión porque son pagados por sus propias instituciones. Entonces, como te digo, se abre esa oportunidad. No sé si políticamente esto vaya a arreglarse, ¿sí? Pero ese es el riesgo que va a ir teniendo este concurso y puede aletargarse en el tiempo y no llegar a tener fiscal, tal vez inclusive en el 2026. Puede ser muy exagerado eso. Se evidencia entonces, Esteban, que hay una suerte de estrategia que está dilatando el proceso de nominación del fiscal y el panorama no se ve nada halagador entonces para eventualmente tener una nueva autoridad en ese sector. Parecería, Washington, ¿sí? Parecería que existe una estrategia por parte de las funciones del Estado, pero en este Ecuador político que vivimos, no creo que haya ni siquiera estrategia. Para mí es una impericia o negligencia de las funciones del Estado, porque, como te decía, el caso este del CNE es inaudito, ¿no? Y con el respeto a las profesiones, como se los digo, no puede enviarse a una persona con ese perfil profesional a una comisión. Entonces, como te decía, parece que es una estrategia, pero yo me voy más a un tema de negligencia o impericia por parte de las funciones, porque no reconocen en este caso lo que sucede. Ahora, me suena estrategia cuando el CPCSS califica este tipo de comisionados. Entonces, para mí, más bien hay una estrategia para hacer funcionar una comisión que podría ser, en este caso, modulada para intereses políticos. Esa sería la estrategia, pero claro, en el intermedio pueden dilucidarse y verse otro tipo, como te decía, de actos negligentes de las funciones del Estado que harían ver como lo que se busca es aletargar el proceso y hacer que el doctor Alarcón siga en funciones. Pero para mí es la primera opción, ¿sí? La primera opción es tener una comisión que efectivamente podría ser débil, llamémoslo así, débil en cuanto a decisiones políticas. Ahora, esa comisión débil en cuanto a decisiones políticas termina designando fiscal, sea en agosto, finales de año o el año que venga. ¿Qué va a pasar con la legitimidad que tenga ese fiscal, o si es hombre o mujer? ¿Qué va a pasar con esa legitimidad? Mira, el deber ser, partamos desde la utopía, ¿no? Un fiscal no requiere legitimidad, porque es un tema técnico, pero en el Ecuador sí existe, como te decía, un riesgo institucional. Ahí sí entra la legitimidad. Cuando un fiscal no es reconocido dentro de la institución Fiscalía General del Estado, ¿qué va a pasar? Los fiscales provinciales obviamente van a tener y van a generar una sinergia gubernativa interna, pero hacia abajo no. Y con la doctora Salazar Méndez pasó eso, ¿sí? Y con el ex fiscal Chiriboga era peor todavía. Era peor todavía, no existía ese ejercicio gubernativo interno. Entonces ahí tienes un tema de legitimidad. Hablemos de legitimidad jurisdiccional, ¿sí? Que eso es en la prosecución de delitos. ¿Qué pasa si llega un fiscal con desconocimiento? No creo, pero que con desconocimiento en el tema, no sé, probatorio, ¿sí? Van a causar, en este caso, riesgos en los procesos judiciales. La doctora Salazar tenía muchas críticas, yo no puedo sumarme a las mismas, no conozco eso, ¿sí? De sus procedimientos en cuanto al ejercicio de técnica litigiosa. De acuerdo. El doctor Chiva, perdón que me quede solo hasta ahí, también tenía las mismas críticas y hasta peores. Entonces tienes un tema de ilegitimidad jurisdiccional. Y ahora en el tema social, ¿sí?
nosotros podemos hacer una calificación, en este caso, de las actuaciones de los servidores públicos. Podría haber legitimidad social por un tema, Licenia, que es el estado calamitoso que nosotros tenemos en el Ecuador. ¿Sí? Esa prosecución inminente de delitos que se tiene que hacer para frenar las oleadas de violencia, de criminalidad organizada, entre otros, de acuerdo, y eliminar el tema de la selectividad judicial, que eso creo que al Ecuador ya bastante daño le ha causado en las últimas décadas. Pero igual sucede con el actual fiscal, y esta sería mi última inquietud, porque adolece de legitimidad, ha sido cuestionado su nombramiento, y entonces estamos viviendo en una suerte de limbo con una autoridad tan importante sin que se legitime ni tampoco se elija la nueva con mayor legitimidad eventualmente. ¿Qué opina? Ahí tienes el claro ejemplo, ¿no? El doctor Alarcón, una persona de carrera en la Fiscalía General del Estado, tiene los conocimientos. De hecho, el gremio jurídico reconoce sus conocimientos respecto al ámbito litigioso, ¿sí? Pero ya vimos ahí 2 o 3 actuaciones con posible selectividad, porque puede ser que haya una agenda interna en la Fiscalía, con posible selectividad, que ya te están diciendo no. Aquí ya hay una alineación de fuerzas políticas que efectivamente hacen que el fiscal general encargado tome este tipo de decisiones. Y vas quitándole fuerza a la figura. Ahora, en el efecto irradiador que nosotros tenemos en el Ecuador de la ilegalidad, ¿qué van a hacer? Y eso es probado inclusive dogmática y teóricamente, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes debilidades e ilegitimidades? Obviamente, la criminalidad organizada empieza a moverse con mayores amplitudes. Ese es el riesgo principal. Tener una autoridad con riesgos, debilidad y ilegitimidad que hagan ver que el Estado no es fuerte y que en ese sentido la criminalidad organizada que va cooptando cada vez más sectores del Estado pueda ir generando este esquema de confianza, se denomina, sí, pero es confianza finalmente para las actuaciones ilegales. Para finalizar, doctor Ron, en medio de esta situación que atraviesa la selección del nuevo fiscal general del Estado y la importancia de este funcionario público para precisamente lo que usted acaba de señalar, que es luchar contra la criminalidad, estamos también en medio de una situación complicada con la cabeza de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es su opinión al respecto de este proceso que se está ventilando en la Asamblea Nacional? ¿Usted cómo cree que debe ser ese desenlace? A ver, hay el gremio jurídico ecuatoriano creo que tiene una postura a la que me tengo que adherir, ¿sí? El doctor Godoy, por más de que salga, digamos que sin cargo político en el juicio político, debería dar un paso al costado, al menos de la presidencia, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la presidencia es la persona que está puesta por, en este caso, la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Más o menos lo que pasó en la Corte Nacional de Justicia, que el doctor Swin renunció a la presidencia, ¿de acuerdo? Lo que pasó en el CES, ¿sí? El expresidente del CES renunció a la presidencia, pero eso no se puede, ¿sí? Para mí, la actuación inmediata es la renuncia a la presidencia, pero no se puede. Entonces, eso hace que el doctor Godoy se mantenga en la misma o se aferre a la misma. Ahora, el resultado es básico. Cuando existe cualquier servidor público a cualquier nivel, el escrutinio que tiene en el ámbito profesional es altísimo, ¿sí? En el ámbito de ejecución gubernativa, o sea, de gobernanza, no hablemos de gobierno, es más alto, pero sí entra el tema personal. Sí, mal o bien, el servidor público y de alta jerarquía va a tener un escrutinio personal. Y yo sé que me van a decir, cualquier persona puede tener, o sea, es un deber el tema del derecho a la defensa y demás, pero no puede haber ese conflicto de intereses bajo ninguna circunstancia con el presidente de la Judicatura. Ahora, hay una responsabilidad altísima de las personas que han presentado y que tienen la iniciativa del juicio político, que es dejar que este no se caiga, ¿sí? Porque ya sabemos que en la comisión de fiscalización cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Debe ser súper bien analizado, súper bien presentado, debe haber un razonamiento probatorio mínimo, deben haber las pruebas que efectivamente encuadren a las dos causales señaladas para el juicio político y no dejar que se caiga, porque cualquier cosa puede pasar en la comisión. Y creo que sería importante que esto suceda, ¿sí? Como un tema ejemplificador. ¿Por qué te digo eso? Porque los anteriores juicios políticos de la Judicatura recordarán que no llegaron a absolutamente nada, salvo el de Wilman Terán, ¿sí? Pero los anteriores, nada de nada, y eso fue vergonzoso para la función judicial. Entonces, acá debería suceder, como te digo, la censura, ¿sí? Es, creo que clara y manifiesta la intención
y el tipo de causal, pero debe sostenérsela. Sí, debe sostenérsela por parte de quienes lo han presentado y deben actuar los asambleístas muy bien para no dejar que esto se caiga. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ron, siempre muy gentil por acompañarnos, muy amable por estar en este espacio. A ustedes gracias por la invitación, Washington y Licenia. Excelente resto de semana. Lo propio para usted, doctor, el doctor Esteban Ron, abogado y catedrático universitario que ha estado con nosotros, 8:20.